Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Conexiones en Relaciones Internacional. En esta ocasión tenemos con nosotros a don Diego Macera. Diego es miembro del directorio del Banco Central de Reserva del Perú, actual director del Instituto Peruano de Economía y vicepresidente de la Asociación Civil Transparencia. Pero hay que decirlo también, Diego ha sido profesor de Economía de la Universidad del Pacífico, por tanto tiene, por cierto, pues una capacidad para poder desarrollar los temas pues con una óptica académica que es mucho más fácil poder comprenderlos. Diego, bienvenido a Conexiones, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. No, muchísimas gracias por la invitación, el honor es absolutamente mío. Lo valoramos mucho. Nos interesa naturalmente contigo conversar sobre algunos temas vinculados a la contingencia económica peruana, proyecciones, tendencias, crecimiento, mucho más cuando el interés por Perú está presente de manera permanente en los países de la región, en los países de la Alianza del Pacífico. Se sigue observando, ¿no?, cómo Perú ha mantenido esta evolución y transita, ¿no?, lo digo con mucho respeto, a veces por convulsión política, y la economía pareciera ser que se mantiene, así que tenemos algunas preguntas sobre ello. La primera, y te cuento, Diego, hicimos también con el equipo un poco de arqueología, hemos revisado tus artículos, de hecho en uno de ellos hablaba sobre que el crecimiento económico se daba a pesar de la disfuncionalidad política e institucional. En línea con esta frase, ¿cómo entender desde tu óptica lo que se observa desde afuera, desde la región, del barrio? Es decir, que en Perú lo político no necesariamente salpicaría lo económico. ¿Podríamos estar frente a una frase tuya, si tú una frase tuya, ¿no?, frente a una institucionalidad económica? Es una excelente pregunta, y de hecho es una pregunta muy recurrente en medios extranjeros, ¿no? Cuando preguntan a analistas locales cómo así es que Perú no puede seguir creciendo, ¿no?, a tasas típicamente por encima de la región, a pesar de tener esta rotación de presidentes, ¿no? Llevamos 5 o 6 en los últimos 6, 7 años. A ver, ahí hay varios temas por desempacar. Lo primero es que sí hay una afectación, hay que ser claros, sí hay una afectación de la política sobre la economía. Eso de que son cuerdas separadas, ¿no?, de que transitan por canales diferentes y una no se va a tocar con la otra, y de que puedes seguir haciendo mamarrachos políticos y que eso no te va a salpicar en el lado económico, eso no puede ser cierto, o por lo menos no puede ser cierto indefinidamente. Perfecto. En algún momento eso te va a pegar, y creo que parte de la ralentización del crecimiento que ha tenido la economía peruana en ya el último par de años ha tenido mucho que ver con estos movimientos políticos que hemos tenido. Mira, no solamente, quizá pues los más obvios han sido desde la elección del 2021 con el señor, desde que pasó a primera vuelta el señor Pedro Castillo, ¿no?, que desde ese momento el Perú mantiene expectativas económicas en terreno negativo. Claro. La confianza de la economía 3 meses está en terreno negativo desde abril del 21. Pero esto va más allá, ¿no? Esto, digamos, si uno quiere ver esta volatilidad política, en realidad toma una forma mucho más clara desde básicamente 2017, 2016, ¿no?, cuando empieza la confrontación abierta entre el Ejecutivo y el Congreso durante la presidencia del señor Kuczynski. ¿No? Entonces, el Perú pues ya tiene más de 5 años en este rollo, y es necesario casi que te vaya a pasar factura. Ahora, dicho eso, el Perú sí tiene una institucionalidad económica base que no ha sido tocada. ¿Ya? Y cuando se habla, oye, ¿cuál es esta receta secreta que parece tener el Perú para ¿no?, cambiar de presidentes? ¿No? Yo recuerdo además el día que se renunció el presidente Kuczynski, porque no llegaron a vacarlo, ¿no? Ese día el tipo de cambio casi ni se movió, los bonos ni se movieron, ¿no? La institucionalidad funciona. Y porque había y legítimamente, ¿no?, una creencia de base de que la solidez, los cimientos de la economía peruana están bien anclados. ¿No? Y eso pues se sostiene básicamente desde el cambio de régimen del 92-93, ¿no?, cimentado en la Constitución del 93, pero que le dan al Perú hoy día
por donde uno lo mire, una de las macroeconomías más sólidas de la región. O sea, si quieres hablar ratio de deuda sobre producto, si quieres hablar de grado de inversión, calificación de deuda, si quieres hablar de reservas internacionales como porcentaje del producto, volatilidad del tipo de cambio, lo que uno quiera ver, el Perú está siempre primer o segundo lugar atrás de Chile, de repente puede compartir algún segundo lugar con México, pero por ahí en todos está en inflación promedio de los últimos 20 años, ¿no? Entonces las bases macro del Perú están. Y el otro punto importante ahí es que claro, hay una ralentización del crecimiento, ¿no? Este año probablemente más cercano al 2%, pero a la vez este es un país que tiene todavía mucho espacio de convergencia, si quieres, tiene mucho espacio por seguir creciendo. ¿No? En más de un sentido todavía es un país pobre, ¿no? Y esto es cierto para casi un poco más de uno de cada 4 peruanos, ¿no? Según las últimas estadísticas que tenemos del Instituto Nacional de Estadística, que salieron hace poco. Entonces, llegamos acá más o menos con un promedio, con un per cápita de $14,000 por persona, ajustado a paridad de poder de compra. ¿No? Para hacernos una referencia, Chile está más cerca de los 25. Correcto, efectivamente. ¿No? Entonces, hay un espacio, no es lo mismo para Chile crecer 3 o 4 que para el Perú crecer 3 o 4. Así es. ¿No? O para el Perú crecer 2 y para Chile crecer 2. Son cosas diferentes. Obvio. Estamos en estadios todavía diferentes. Lógico. ¿Ya? Entonces, eso te debería invitar a la reflexión de que el Perú tiene todavía mucho por seguir desarrollando de manera más rápida que el resto de la región. El Perú, de hecho, mira, del 2004 hasta el año pasado, el Perú creció más que el promedio de la región todos los años, del 2004 hasta el año pasado, excepto el 2020, pero el 2020 ya fue un año del año de COVID, excepto el 2020, es un año extraño, pero el 2000, o sea, rompimos esa racha el año anterior. ¿Ya? Y yo creo, no por un debilitamiento de las condiciones, porque creo que la institucionalidad macro está, sino más bien por esta pérdida de confianza que obviamente gatillada por esta volatilidad del proceso político, que ya ha empezado a erosionar ¿no? los apetitos de inversión, los apetitos de contratación, y nos ponen este halo de mayor incertidumbre sobre, bueno, qué cosa exactamente pues, va a pasar en el 24, qué presidente va a estar en el 25. ¿No? Yo no creo que vaya por ahí, pero hay preocupación de que va a haber una asamblea constituyente, no va a haber una asamblea constituyente, ¿no? Y esas son discusiones que, claro, hasta hace, vamos a decir, 7, 8 años no estaban tanto sobre la mesa. Hoy son discusiones de repente, digamos, se discuten cambios más profundos que quizá antes no eran parte de la narrativa pública regular. Perfecto. Digo, en esa línea entonces, mira, desde la región, desde el barrio más cercano, se evidencian los esfuerzos que Perú realizaría para seguir manteniendo su condición de país receptor de inversión extranjera. De hecho, hemos visto acciones dirigidas a los inversores nacionales para que sigan apostando por Perú. Desde tu mirada, ¿cuáles serían argumentos que podrían sustentar lo anterior? Por ejemplo, se habla de este impecable manejo de la política monetaria y fiscal. Sí, yo creo que desde la parte macro, bueno, un poco feo que yo lo diga desde el Banco Central, ¿no? Pero vamos a ver, pero incluso desde antes de mí. La parte macro se ha manejado en los últimos, vamos a decir, 25 años, especialmente bien en el Perú, si lo comparamos con otros países en desarrollo. ¿No? Acá ha habido una clave que es la autonomía del Banco Central de Reserva. No, creo que la mayoría de países entienden que eso, excepto Argentina, la mayoría de países entiende que eso es importante. Y eso se ha respetado escrupulosamente en el Perú, ¿no? Y claro, esa autonomía con una contraparte de meritocracia, con una contraparte ¿no? de un personal sumamente competente dentro del banco. Y ahí te agregaría una cosa más que en la ecuación, que es para países como el Perú con institucionalidades todavía débiles, importante. El Banco Central del Perú tiene un solo mandato, que es estabilidad monetaria.
Ya, proteger el valor de la moneda. Ese es el mandato, ¿no? Entonces, claro, y hay por ahí algunas ideas, oye, cuando tú le pones otro mandato, ¿no? Promover empleo, reducir pobreza, hay otros instrumentos para eso, ¿no? En países con una institucionalidad como la que tenemos en el Perú, lo que ha funcionado bien, mantengámoslo. Así es. ¿No? Y eso es el mandato único del Banco Central de Reserva, con la composición y la autonomía que ha mantenido pues, los últimos, desde el 93 hasta ahora. Ahora, el otro componente es el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? La otra pata clave. Así es. El Ministerio de Economía y Finanzas obviamente tiene, y naturalmente tiene que tener, ¿no? más vínculo con los vaivenes políticos, ¿no? El Ministerio de Economía, directamente nombrado por el presidente, a sugerencia del presidente del Consejo de Ministros. Pero aún así es una de las decisiones públicas que tiene una meritocracia interna, ¿no? Un staff, un perfil técnico a lo que se ha construido a lo largo de décadas, ¿no? Que le ha permitido, ¿no? desempeñar bien su labor fiscal. ¿Ya? Entonces, estos son y mira, incluso a pesar ¿no? de la elección que tuvimos en el presidente Castillo, que tenía una visión totalmente diferente, ¿no? Uno puede estar en desacuerdo con algunos de los nombramientos que hizo, claro. Pero a fin de cuentas, si uno ve solamente el balance fiscal, tampoco se movió mucho. Lo cual te habla de nuevo de esta institucionalidad que hay detrás del Ministerio de Economía y que se repite, si quieres, en otras instituciones, si quieren, pues no tienen pero vamos, el Indecopi, de cierto modo, ¿no? La Superintendencia de Banca y Seguros, una institución muy competente. Entonces, las instituciones económicas en el Perú, cada una con sus vaivenes, cada una con sus cosas, pero en general son sólidas. Las instituciones eso económicas. Tremenda tranquilidad. Eso claro, es sumamente importante. Claro. Son técnicas, de nuevo, todas tienen espacios de mejora, todos tienen errores, pero en general las instituciones económicas son de lo que mejor funciona en el aparato público peruano. El gran reto es cómo hacemos que esas instituciones, las lecciones que se pueden haber sacado del funcionamiento de estas instituciones económicas puedan traducirse, puedan copiarse en instituciones, si quieren, más del corte social o del corte de intervención pública, ¿no? Llámese infraestructura, llámese salud, llámese educación, ¿no? Ahí todavía tienes muchas debilidades en instituciones públicas y que no han podido cerrarse a pesar pues, de estos 25 años de crecimiento. Claro. Mira, y revisábamos nosotros, por ejemplo, las proyecciones de crecimiento que el Perú, por ejemplo, se habla de que podría cerrar este año con un 2.5% de inflación y una inflación que cada vez se acercaría más a lo establecido por el Banco Central de Reserva, ¿no? Que podría llegar a fin de año a menos de un 4%. Sin embargo, Diego, hemos revisado también de que el FMI, el Fondo Monetario Internacional, habría advertido que el principal problema macroeconómico que afectaría al Perú sería la inflación, ya que se encontraría muy elevada respecto al rango meta que entendemos está entre 1 y 3%. En tu opinión, ¿qué se puede asegurar al respecto? ¿Qué certezas se pueden entregar respecto de inflación y de crecimiento en el Perú? Certeza respecto de inflación en este contexto es muy difícil tener, ¿no? Certidumbre sobre inflación, la verdad que no la tiene nadie. ¿No? Y eso no es un tema peruano, eso es un tema global. Claro. Ahora, ¿qué cosa esperamos como escenario base que vaya sucediendo? Lo que esperamos es que la inflación vaya cediendo, como ha venido cediendo ya desde los picos del año pasado, ¿no? Ya estamos en un interanual por debajo de 8%. El Perú, además, digamos, en un contexto regional, ha tenido una inflación digamos, menos alta. ¿No? El promedio de la región cerró el año pasado en 15% de inflación. El Perú cerró en 8,5%. Un 8, claro. Entonces, digamos, no la mitad, pero si quieres, es cerca de la mitad. El problema es que no ha venido cediendo, ya desde entonces no ha venido cediendo a la misma velocidad, a la velocidad que hubiésemos querido. Y ahí ha habido algunos factores que obviamente pues, eran difíciles de prever, ¿no? Gripe aviar ha complicado el precio del pollo, luego eso no ha tenido, el pollo es un componente importante en la canasta básica, luego las lluvias, ¿no? Las protestas de inicios de año. Entonces todo esto ha hecho este escenario en donde la inflación no ha podido bajar tan rápido como hubiésemos querido. Hoy estamos un poco en el interanual, un poquito por debajo del 8%.
Esperamos poder llegar al rango meta hacia finales del año, pero de certidumbre aquí es bien complicado hablar. Eso va a depender de factores externos además, Sin duda, ¿no? claro. Lógicamente. Lo que sí se puede decir es que el escenario base, no solamente el Perú, sino para el resto del mundo, es que la inflación o sea, ya empezó a ceder, continúa su trayectoria hacia abajo, pero claro, todavía hay estas nubes pues, de incertidumbre a nivel global que impiden que que alguien asegure, oye, vamos a tener ¿no? tanto el próximo año, eso por ahora es imposible saberlo. Pero sí tenemos buenos motivos para pensar que esto es algo que ya pasó lo peor y que viene ahora un proceso de normalización, ¿no? Lo cual tendría que venir, si es así, debería venir pues, acompañado con un proceso de normalización también de la tasa de política monetaria. ¿Hay una tendencia entonces a acercarse a lo establecido por el Banco Central? La tendencia es lo importante, Okay. ¿no? Y procesos de normalización de la inflación deben venir también y expectativas de inflación, cierto, lógico. ¿no? Que es importantísimo, Claro. volver a anclar las expectativas. Deberían venir también pues, reflejados también en procesos de normalización de la tasa de política monetaria. ¿No? Hay países, hoy día los mercados esperan, por ejemplo, que sea primero Brasil el que baje la tasa de política monetaria. Brasil, que ha tenido pues una inflación que ya ha venido cayendo bastante rápido, pero con al costo de tener una tasa de política monetaria muy fuerte. ¿No? Luego Chile, ¿no? Esos son los primeros países en donde se espera la tasa de política monetaria empieza a ceder. Y luego puede considerarse Perú, ¿no? Esto es en el análisis de lo que está apostando los mercados. Claro. Entonces por ahí va. Perfecto. Diego, y finalizando esta reveladora nota, no podemos evitar consultarte. Desde la región hemos visto también de que Perú durante los últimos 6 años pasó por una convulsión política. ¿Cuál ha sido el costo de ello? ¿Hoy se puede hablar de paz social? Perdón, ¿me repites otra parte? Sí, por supuesto. Sí. Te decía que Perú durante los últimos 6 años ha venido, lo hemos visto desde afuera, transitando por una convulsión política. Desde tu análisis, ¿cuál ha sido el costo de ello? ¿Hoy se puede hablar de paz social? Hay un costo humano, creo que es lo primero que hay que mencionar. Ha habido un costo humano en las protestas, ¿no? Sobre todo las de los últimos meses, con un número importante de fallecidos, ¿no? Heridos. Eso es un tema que no se puede dejar de señalar. Absolutamente. ¿No? Y luego tienes un costo, ¿no? económico. ¿no? Tienes un costo económico importante. ¿no? El primer trimestre de este año tuvimos nuestro primer número en negativo después de muchísimo tiempo. No, digamos, fuera de COVID, obviamente eso es una cosa diferente, pero que después de ese proceso de COVID veníamos en un ritmo de recuperación que se rompió durante el primer trimestre de este año, principalmente como consecuencia durante enero y parte de febrero de las protestas, ¿no? Y luego en marzo tuvimos lluvias y el fenómeno climático. Entonces hay un costo económico, ha habido obviamente una afectación en sectores como turismo, comercio, servicios, en regiones en donde las protestas han sido más intensas, sobre todo en el sur de Perú, Puno principalmente, pero también tienes en Cusco, Ayacucho. Ha habido un costo. Lo que estamos esperando es que esta calma relativa, tensa, que hemos tenido desde entonces pueda permanecer a lo largo de los siguientes años, con un proceso de reconciliación que todavía se ve un poco difícil, que todavía se ve, en el cual todavía no hay mucha claridad, principalmente porque no se siente el liderazgo político suficiente de la parte de los de parte de los partidos, de parte de los grandes representantes, de los líderes políticos. Esa es una gran ausencia que tenemos hoy en la política peruana. Quizá a diferencia, mira, la política peruana pues nunca ha sido santa, ¿no? Como la política no es santa en ninguna parte del mundo. Así es. Pero hoy hay una carencia fuerte de liderazgos políticos, mucho más de lo que podríamos haber tenido hace 6 o 7 años. Entonces,
esta volatilidad política desde las elecciones del 2016, de un modo u otro, terminó sacando de la cancha o haciéndole perder mucho peso a los partidos y a los liderazgos dentro de los partidos, ¿no? Y esta política sin líderes hace mucho más complicado que pueda haber pues, un diálogo sobre puntos de agenda claros, que pueda haber, ¿no? Digamos, de algún modo en Chile han tenido procesos políticos también donde no hay un liderazgo claro, y se hace mucho más difícil de manejar, ¿no? Se hace mucho más difícil de establecer sobre qué puntos estamos hablando. ¿No? Y creo que esa es parte de la gran ausencia que tenemos hoy día. Además, uno diría, bueno, por último, si no podemos hacerlo a nivel nacional, lo hagámoslo a nivel regional, ¿no? Incluso a nivel regional, los niveles de representatividad que pueden tener diferentes autoridades a veces no llegan a ser suficientes para encauzar las preocupaciones, los retos, las demandas de la población dentro de las respectivas regiones. Entonces, en este contexto, ¿no? Digamos, diálogos sin interlocutores es casi imposible. Absolutamente. ¿No? Entonces estamos navegando en este océano, por ahora con calma, ojalá esto se pueda encauzar políticamente, pero sin liderazgos políticos, y claro que no van a aparecer de la noche a la mañana, es difícil pensar en una solución de mediano plazo, y lógicamente ahí la preocupación siempre es, bueno, y no sabemos si las elecciones son el próximo año o en el 2026, pero va a haber próximas elecciones. ¿No? Entonces, si no hay liderazgo político, ¿quién toma la batuta? Nos dejas una tremenda reflexión, sobre todo para los inversores extranjeros quienes siguen mirando el Perú. La verdad las cosas, digo que ha sido tremendamente reveladora esta entrevista que ha accedido, lo valoramos mucho de Relaciona y de esta forma cerramos este bloque. Quiero darte nuevamente las gracias. Valoramos mucho el esfuerzo y el hecho que hayas estado con nosotros hoy. No, muchísimas gracias por la invitación. Verdad, para mí ha sido un honor poder conversar con ustedes. Muchas gracias. Gracias. De esta manera, y vuelvo con ello, con esta reveladora información para quienes nos siguen, sobre todo inversores interesados que siguen mirando el Perú, concluimos este capítulo de Conexiones. Muchas gracias.